Claudia Gallou. Diputada, ¿cómo está el tema de la reforma al Poder Judicial? Es como medio raro esto del predictamen, pero te presentas a una sesión el jueves en donde hacen una reunión de Comisiones Unidas y ahí aprueban un predictamen. Sí, Sergio, mira, tenemos que partir de que las Comisiones Unidas, la mayoría son los integrantes son de Acción Nacional. Entonces, hemos venido teniendo actividades en las Comisiones Unidas, invitando a asociaciones civiles, colegios, cámaras, incluso al mismo Poder Judicial, en donde se supone que la dinámica era poder recabar toda la información de todas las propuestas de estos foros abiertos. Y en esta sesión que se dio de Comisiones Unidas, en donde ya nada más fue para puros diputados, para poder dar el saque del dictamen, que lo llaman como predictamen, pero no es predictamen, es un dictamen que se aprobó, en donde nos vamos dando cuenta que ese dictamen está más que mocho en los argumentos y es una vacilada para el espíritu de la reforma al Poder Judicial. Nos dimos cuenta que todo lo que querían, le quitaron todo lo que nosotros le habíamos puesto en esa iniciativa y para mandarlo todo a las leyes secundarias. El espíritu de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo tiene que venir en la Constitución, no en las leyes secundarias. ¿Por qué hacen esto, diputada? ¿Por qué lo interpretas? Es una manera en la que quieren tener una ley a modo, una ley que beneficie a lo que actualmente tienen en el Poder Judicial o que tienen en el Poder Acción Nacional. Más allá de esa iniciativa, también es un tema en el que hoy es la primera legislatura que tienen por primera vez una oposición y que no saben trabajar con diferentes ideologías, con diferentes partidos políticos, en donde ya sentamos nuevas formas de hacer leyes. Y nos comentaba el presidente de la Junta que nosotros en Querétaro tenemos una constitución compacta, que no era necesario tener tantas peculiaridades en la reforma al Poder Judicial, pero pues eso no existe. Una constitución compacta no existe. Existe la Constitución y así… Y del tamaño que sea, ¿no? Y del tamaño que sea. Y por supuesto que se pudiera adecuar si hubiera voluntad de Acción Nacional para poder tener todo lo que se necesita en esa reforma en la Constitución. Ok. Me dices una reforma a modo. O sea, ¿las leyes secundarias las van a ir acomodando o es porque tienen mayoría de votos? ¿Cuál es el truco? La Constitución política se vota con mayoría calificada. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tenemos que avanzar para que se pueda tener una reforma que esté realmente, que todos estemos de acuerdo. Y nos dicen, todas las peculiaridades se van a las leyes secundarias. Las leyes secundarias se necesita mayoría simple. 13 votos. Y ellos lo tienen. Uh-huh. Entonces, nos van a madrugar para todas las peculiaridades que se necesiten del espíritu de la reforma. ¿Qué son esas peculiaridades, diputada, para entrar en...? Descartamos de inicio que ya el proceso no va a ser en el 2025, que va a ser en el 2027. El proceso de selección de los comités, uh-huh. El tema de la insaculación de la tómbola, el tema de cuántos magistrados o cuántos jueces se podrían elegir. Hablaban de un tema escalonado cuando no tiene que ser escalonado, ya tiene que ser todo en el 2027, ya no nos da el tiempo. No hablan del tema de la paridad de género. Uh-huh. Estas peculiaridades que son las que se tendrían que venir, incluso el tema de las boletas, cómo tienen que venir acomodadas las boletas. Todas esas peculiaridades que no son peculiaridades, sino son asuntos menores. Es el espíritu, ¿no?, de la reforma. Uh-huh. Y esto, por eso, los diputados y los senadores lo hicieron en la Constitución Política para que no hubiera un margen de duda, de transparencia y de rendición de cuentas de lo que se necesita para empujar esta reforma. Entonces, quieren jugar en las leyes secundarias con el tema de que ahorita está en los municipios y que finalmente dicen, vamos a esperar a ver los municipios qué dicen para poder hacer las consideraciones. Pero ¿cuántos municipios son de Acción Nacional?
8, ¿no? Creo. ¿Y cómo van a tener el criterio de decir estos ayuntamientos no viene completa, ¿no? Viene muy, muy austera esa reforma, ¿no? Son de las pequeñas cosas que he estado exhibiendo y que no quise dejar de pasar de lado. Ahora, el pasado domingo que vino la presidenta Claudia Sheinbaum, le hice llegar un oficio en conjunto con el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Le hicimos llegar un oficio en donde estábamos describiendo todas estas irregularidades y estos actos de agandalle de Acción Nacional, en donde le estamos solicitando que intervenga aquí en Querétaro para que podamos tener una reforma como ella lo ha estado solicitando a los gobiernos y como lo ha estado solicitando a los congresos locales. Además de este escrito, bueno, ¿cuál fue la recepción? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Muy breve? Fue muy breve, es un poco complicado porque ella venía nada más a un evento, pero pues al ser un evento muy cerrado tuvimos la oportunidad de podérselo entregar de mano. Ayudantía nos hace el acuse y ahorita estamos en espera de la contestación de la presidenta. A la par, hoy ingresas un escrito dirigido al presidente de la JUCOP. Así es. Le estoy solicitando al presidente de la Junta de Coordinación Política que empecemos a hacer política real, en donde podamos tener una comunicación y un diálogo político para poder asentar los acuerdos que se requieren para este tipo de reformas que son importantes. Tenemos muchas reformas constitucionales que tenemos que atender, que no hemos atendido y que esta es una muy importante. No se ha sesionado en la Junta de Coordinación Política en lo que van de estos casi 7 meses y por eso es lo que le pido hoy. Le envié un oficio solicitándole que, derivado a los fundamentos de la Junta de Coordinación Política, se le solicitaba una reunión urgente con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios y de las fracciones legislativas para que todos podamos tener una mesa de diálogo y no nada más estar hablando en privado con uno, con otro. No, hagamos una junta, tengamos el diálogo, el acuerdo para que esta reforma pueda salir tutelando el espíritu de la reforma judicial, no de una ideología, no de un partido, sino de una reforma constitucional que se tiene que adecuar. ¿Se tomó en cuenta lo que, bueno, a este presidente de la JUCOP le falta diálogo o le falta escuchar? Las dos. Yo creo que volvemos al tema que hoy se está viendo una curva de aprendizaje en la legislatura en donde tienen que aprender a trabajar con diferentes fuerzas políticas de oposición y se tiene que buscar la manera de hacer el diálogo, porque el que nosotros podamos estar manifestando o exhibiendo acciones ilegales que se ha venido haciendo por años ahí en la legislatura, creo que es la manera en la que hoy se tiene que reconocer que tenemos que avanzar en materia legislativa en Querétaro y con el diálogo y la comunicación con las diferentes fuerzas políticas es la manera en la que se pudiera avanzar sin tanto golpeteo, sin tanta mediatez. No habría necesidad si hubiera una buena voluntad política. ¿No la encuentras todavía? No. Con todos tengo una relación, los conozco de muchos años, tengo 18 años haciendo participación política y nos hemos encontrado en muchos espacios, pero cuando ya hablamos de un tema de lo que le toca a Querétaro, lo que merece Querétaro, es esta oposición o esta cerrazón que no quieren avanzar en lo que hay. Antes no había tanta actividad legislativa como lo hay ahora. Yo he presentado más de 40 iniciativas, de las cuales me han autorizado, se han aprobado en pleno como 6. Todavía faltan muchas y la falta de la comunicación y del diálogo no permiten ver que esto es para ayudar a Querétaro. Estas iniciativas son para avanzar en materia de un respaldo jurídico legal para la ciudadanía. Creo que es momento de ya poner a trabajar las leyes y se puedan actualizar porque hay mucho rezago legislativo. ¿Se tomó en cuenta a las opiniones del Poder Judicial en este predictamen que elaboran? Para nada. Hubo... O sea, esos foros que organizaron, ¿se incluyeron dentro de esta? Nada de... Yo estuve en todas las sesiones de las Comisiones Unidas de estos foros, donde les entregaban documentos a la comisión y me parece que cuando veo el dictamen, que de por sí la sesión de las Comisiones Unidas del pasado jueves
era a las 11 de la mañana, nos entregan por correo electrónico, por asuntos parlamentarios a las 10:36 de la noche, nos entregan el predictamen, como así lo llaman, esperando a que no pudiéramos tener el margen de analizarlo. ¿Tú estabas despierta? Y pues yo sí me tocó irme en vivo para poder revisar qué era lo que no estaban poniendo, qué era lo que no habían considerado. Y efectivamente, el decálogo que presentó el presidente del Poder Judicial solicitando esas consideraciones para un dictamen, no había nada de eso. ¿Y qué es lo que nosotros pudimos ver? Al no tener una referencia o incluso que el Poder Judicial esté en esa mesa de un dictamen que finalmente se va a reformar su casa, que pudiera tener esta consideración del decálogo que él presentaba, pues lo que estamos viendo nosotros es de que va a haber un sinfín de amparos porque están violentando los derechos laborales de los que hoy actualmente trabajan en el Poder Judicial en esos cargos que se van a cambiar. De los 88 jueces y Así 13 es. ministros. Pero también no se te hace extraño que no hay ninguna manifestación del presidente del tribunal. O sea, ha pasado jueves que se aprobó. Entendemos que a lo mejor no estaba enterado porque pues ni siquiera los diputados, pero pasó viernes, sábado, domingo, lunes, martes. O sea, no hay ninguna manifestación de Braulio Guerra, del magistrado. ¿No se te hace raro? El presidente magistrado es una persona muy institucional, en el que yo creo que seguramente él va a estar al pendiente de todos los trabajos que se pudieran hacer ahorita, a lo mejor que tuviera algún acercamiento con ¿Lo has buscado? ¿Mande? ¿Lo has buscado? No he tenido contacto con él, pero sí sé que estuvo en las Comisiones Unidas, sí. Estuvo una persona del Poder Judicial. Entonces, sí están muy al pendiente de la situación, sí se dan cuenta que hay muchas inconsistencias de los que ellos que tienen esta praxis de este poder, cómo está faltando muchas cosas que se tienen que ir mejorando. Yo creo que el presidente magistrado va a buscar la manera de poder alinear a favor del Poder Judicial y esperar el tema de las leyes secundarias como así lo está estableciendo las Comisiones Unidas. ¿Para cuándo crees tú que se empiece, que pase a pleno este predictamen, que se haga dictamen y que se esté votando? Mira, la ley orgánica establece que se tiene que haber enviado este predictamen a los municipios y en un plazo de más tardar 5 días tienen que sesionar los ayuntamientos para que regresen las consideraciones a pleno, se pueda volver a sesionar en las Comisiones Unidas para decir los municipios hicieron estas consideraciones, lo adicionamos, este es el dictamen, se vota o se hace alguna modificación. De ahí, pues ya es que se tome la decisión en la Jucopa. Yo creo que va a ser en mayo, pero yo le hice la observación al presidente de las Comisiones Unidas que si en todo este proceso, si quieren aventarse las leyes secundarias, que las hagamos, pero cuando se vaya a aprobar la reforma constitucional, que sea todo el paquete completo, si es que quieren hacer eso, para que no nos vayan a madrugar en las leyes secundarias. Entonces, ya si se le prevé, da tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, si le da el tiempo para hacer todo esto en las leyes secundarias en mayo, yo creo que estaríamos a tiempo. Y si no, el 2 de junio tenemos el proceso electoral a nivel federal, entonces también podemos hacer observadores de las pruebas y los errores y también reconocer que hay cosas que se pueden mejorar y que eso pueda ayudar y beneficiar a las leyes secundarias o a la reforma misma constitucional y que podamos tener unas mejores leyes aquí en el Estado. Todavía falta entonces. Mucho, todavía falta mucho. Pero sobre todo falta el diálogo.